Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier Tocinillo de AWPasio. Como veis estamos con la Sony A90J y hoy vamos a hacer un pequeño vídeo de los mejores settings, configuraciones y opciones de imagen de la gama 2021 Bravia XR de Sony. Incluye la A80J y la A90J y haremos dentro de unas 2-3 semanas lo mismo con la X90 y X95J, así que vamos allá. Bueno, antes de empezar comentaros que mucha gente parece que tiene dificultad a la hora de comprender qué modo de imagen se tiene que poner en qué tipo de contenido. Así que vamos a hacer un poco más didáctico este vídeo y vamos a hacerlo con películas para que lo entendáis. Vale, para hacer la demostración hemos puesto Alicia en el País de las Maravillas, que de momento no lo han quitado por copyright, y vamos a ver qué modo de imagen tiene. Como veis, es una película Blu-ray 1080, con lo cual, al no ser 4K, no es ni HDR ni Dolby Vision, ¿vale? Esto es lo que nosotros llamamos SDR. Nos vamos a ajustes de imagen, ¿vale? He puesto en este lado para que lo veáis mejor. Y bueno, yo tengo dos modos más de imagen, que son los profesionales 1 y 2 para calibración por sonda, pero vosotros no los tendréis. Así que os recomendaría que no uséis el modo personal, porque comparte el tema del Motion Flow con el modo HDR, entonces no os va a dejar activar el Black Frame Insertion. Así que yo os aconsejaría que pongáis el modo cine, que es este de aquí, ¿vale? Desactivamos las imágenes automáticas. No nos gusta que la tele vaya cambiando de luz en función del sensor ambiental, lo mismo para el sensor. Y luego en brillo, aquí tenemos unas pequeñas guerras que hay en la comunidad de televisores, y es que técnicamente la norma nos exige que tengamos una iluminación máxima de 100-120 nits, que correspondería aproximadamente con el brillo al 20 o al 19, una cosa así, en la Sony. ¿Qué pasa? Que esas condiciones de luz son idóneas para luz, para sala completamente oscuras. Completamente significa como un cine, que no entre ni un ápice de luz. En ese caso sí se ponen así, pero normalmente los televisores no están en un entorno completamente oscuro, sino que tenemos iluminación de las ventanas, de lamparillas, etcétera, con lo cual no se refleja con la norma. Es decir, la norma lo establece para sala completamente oscura, pero no hay una norma para sala iluminada, así que realmente el brillo lo podemos poner más o menos a un valor que nos resulte cómodo la cantidad de luz que emite el panel. Lo mismo, por cierto, ocurre con HDR y Dolby Vision, que si bien se pensaron en un entorno en completa oscuridad, si os habéis fijado ya han salido dos fórmulas distintas para adaptarlos a salas iluminadas, porque pasa lo mismo que aquí. Total, todo este rollo es para deciros que si tenéis sala dedicada completamente oscuras, lo podéis poner en torno a 20. Si tenéis una sala muy iluminada, lo podéis poner, por ejemplo, a 40, 45, ¿de acuerdo? El contraste en Sony es muy importante que no lo paséis de 90, porque a partir de aquí comenzamos a lavar el negro a partir de la barra 235, con lo cual quemaríamos el Super White para videojuegos, también algunas unidades de contraste que se pueden ver en vídeo incluso por encima del 235, así que no lo toquéis en 90 nunca. Este valor además es seguro para SDR y para HDR y para todo, o sea que siempre va a estar en 90 excepto en Dolby Vision. Gamma, aquí importante, pasa lo mismo que con el tema del brillo, no hay una norma establecida en la industria del cine sobre qué gama adoptar. En Sony la gama 0 corresponde a la gama 2.2, que es, digamos, más indicada para verlo de día. Pero hay películas que están masterizadas a 2.2, hay películas que están masterizadas a 2.35 y también algunas que están a 2.4. El 0 corresponde a 2.2, el -1 corresponde a 2.3 y el -2 corresponde a 2.4. Yo personalmente elegiría siempre la -2 porque es la que más comúnmente se utiliza en la industria del cine. E incluso de día también la dejaría en -2. En la gama 2.2, que es el 0, yo la encuentro un poco lavada y con exceso de detalle en sombra, en mi opinión, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que podéis ponerlo entre -2 y 0. Nivel de negro a 50, este es el brillo tradicional de las teles. Como ya he comentado desde hace 5 años, yo nunca bajaría ni subiría este nivel por encima de la mitad, pese a que los patrones nos indiquen lo contrario, porque la OLED no funciona como una tecnología LCD y la transición entre un píxel apagado y encendido es muy dura, así que dejadlo en 50, ¿de acuerdo? Ajuste negro, esto es un contraste más dinámico de negro que aplasta los negros, tiene que estar en desactivado. La mejora de contraste avanzado tiene que estar en no. La luminosidad máxima es otro control más de brillo, junto con el que hemos visto antes de brillo. En bajo, que sería este, desactiva completamente el subpíxel blanco. En medio lo sube un poquito y en alto le da la máxima luminosidad posible. Yo recomendaría dejarlo en medio con el brillo en torno a 40-45 para entornos medio iluminados o en penumbra con alguna lamparilla, y bajándolo incluso abajo
en entornos de completa oscuridad, ¿vale? En mi caso lo tengo en medio con el brillo 45 porque suelo ver bastante la tele de día y con las persianas bajadas pero con un poquito de luz en la sala. Color 50, tonalidad 0, temperatura de color experto 1 o experto 2, que es exactamente lo mismo, simplemente son dos controles más de color. Corresponden al Delta 65, así que tenéis que acostumbraros a ver este color en cine, aunque a algunos os parezca demasiado amarillento. Dejadlo puesto una semana para que vuestro ojo se adapte, veréis cómo luego al pasar a una tonalidad más fría lo veis todo demasiado azul. Color vivo tiene que estar en apagado. Claridad, como veis lo estoy haciendo con vosotros y con uno de los controles los tengo incluso activados de serie, pero para que lo veáis conmigo. Nitidez en 50, yo no lo tocaría más de ahí. Recreación realista es una de las opciones estrella de Sony y en mi opinión en películas de buena calidad 1080 lo dejaría en manual y 20. En auto lo he encontrado demasiado agresivo y en 0 lo podéis desactivar si queréis, que es así. Sigue escalando de forma excepcional, pero la verdad es que la recreación realista en manual con 20 no he encontrado prácticamente ningún defecto, así que mi consejo es que lo dejéis activado. Si fuera una fuente de muy mala calidad, con mucha compresión, muchos artefactos, mucha posterización, lo podéis dejar desactivado, ¿vale? Porque eso ya ahí mete un exceso de nitidez que lo que hace es resaltarnos el ruido de la imagen. Los dos reductores de ruido tienen que estar apagados y la grabación suave siempre tiene que estar en bajo, que como veis la propia imagen de sonido nos explica lo que hace, que es hacer una transición suave entre colores muy parecidos de la misma tonalidad. Por ejemplo, los cielos azules, como no toda la imagen es del mismo azul, podemos ver unas bandas. Así se suaviza mucho con este control. Y nos vamos a movimiento. En movimiento, para mí, la estrella de Sony junto con su escalado y este año con el brillo en la 90J, y es que es simplemente perfecto. Tenéis el modo flow que nos indica entre personal para hacerlo al gusto, el modo no, que lo desactiva completamente y vemos el 24p puro y duro, y el modo auto, que la tele en función de un algoritmo que tiene interno va decidiendo cómo hacerlo. Para mi gusto en auto es muy agresivo. Yo lo dejaría en personal. Y luego la homogeneidad nos indica la cantidad de frames que se inventa, la cantidad de fotogramas que se inventa, cual le da un puntito muy sutil de fluidez sin caer en efecto telenovela. En todo momento vemos un efecto cine, pero sin el stutter, esos microparoncitos que tienen propio del 24p y sin caer en exceso de fluidez. Además tampoco tenemos artefactos, ni ruido, ni nada raro. Yo lo encuentro perfecto en 1. En 2 ya hay efecto telenovela y en 0 es demasiado sutil. Y luego la claridad nos está indicando la cantidad de fotogramas negros que intercala entre cada frame original y también entre cada frame inventado. Es un control muy bueno este año y el año pasado ya se introdujo. En mínimo está apagado y en 1 introduce un fotograma negro. Es muy sutil, no pierde brillo y no hay efecto parpadeo. Así que yo os recomendaría que lo pongáis en 1. Como veis, no ha bajado el brillo de la película, pero ganamos más fluidez no, sino sensación de fluidez, una especie de obturbación que se utiliza en los proyectores. Así que mi consejo es personal 1.1 y tenéis un movimiento de 10. Modo película en alto, esto lo veremos después con la señal de TDT, pero en película siempre tiene que estar en alto. Señal de vídeo todo en automático. Acordaos de que el espacio color en YouTube hay un bug con las demos, o sea, con un cierto material HDR y tenéis que ponerlo en BT 2020 si queréis ver demos en YouTube, solo en YouTube. Y ajuste de color avanzados para tocar los 20 puntos y el balance básico con sonda. ¿De acuerdo? Una vez entendido y explicado todos los parámetros, vamos a irnos a HDR y Dolby Vision, pero de forma bastante más rápida porque cada control es exactamente el mismo, pero cambia algunos valores. Vamos con la película HDR. Estamos en película HDR. Como veis, todo lo que es 4K lleva normalmente, con algunas excepciones, lleva HDR o Dolby Vision. Nos vamos a ajuste de imagen, como veis, me vuelvo a poner el modo cine, que yo no quiero el modo cine para HDR, pero es lo que os decía de cuidado con los parámetros de imagen. Tiene que estar en modo personal, porque el modo personal tiene más brillo que el resto de modos, sobre todo para HDR, con lo cual, como queremos el máximo brillo posible, señal HDR, que la podéis ver arriba a la derecha, que nos lo indica Sony, modo personal. Señal que no sea HDR, el modo cine. Y señal que sea Dolby Vision, lo veremos a continuación. Esas son las 3 cosas con las que tenéis que quedar, ¿vale? Modo personal, todo esto desactivado, el brillo en máximo, ¿vale? Porque es en HDR, el contraste, como os comenté, en 90, porque a partir de aquí hace clipping en los blancos, también en HDR, así que dejarlo en 90. La gamma en 0, aquí sí que la norma establece que en señales HDR la gamma es 2,2, que corresponde al 0, con lo cual no lo toquéis. La asignación de tono HDR, esto lo expliqué en la review de la A80J y lo explicaremos en la review de la A90J que tenemos que hacer. Básicamente,
lo he explicado en varios vídeos, pero la curva del SDR, de las películas en SDR, es lineal. Entonces nosotros podemos subir o bajar toda la gama, con lo cual lavaremos o daremos más luz a toda la imagen de la película. En HDR no ocurre así, sino que la curva de HDR es absoluta y no es relativa. Eso quiere decir que hace una asignación, ¿vale? Es como una especie de rampa y luego ya clipea en función de dónde llega el panel. Pero lo importante es que en esa rampa, cada paso, cada intermedio del gris, desde el 0 que sería el negro al 100 que sería el blanco, cada porcentaje de gris tiene asignado exactamente unos nits. No podemos subirlo ni bajarlo, sino que tienen que verse exactamente esos nits. Eso es lo que se llama seguimiento de la curva, ¿vale? Para que sea completamente precisa deberíamos dejarlo en gradación preferida, que sigue, como digo, la curva perfecta hasta que el panel no puede más y hace un tone mapping, que es que comprime las altas luces para que la podamos ver y no veamos un manchurrón blanco. Aunque en Sony hace una especie de mezcla, pero bueno, eso ya lo explicaremos en la review. Con gradación preferida conseguimos la máxima fidelidad posible según el director, y con brillo preferido la curva es igualmente perfecta, pero en la parte de los medios, que es lo que nosotros vemos como brillante en la imagen, ¿vale? Que toda la imagen entera es más o menos brillante, se sale por encima, con lo cual hace más brillo, nos da más brillo del que debería. Yo personalmente me gusta, es algo que también hace LG y también hace Samsung, me gusta que se salga un poco de la curva, sobre todo si vamos a verlo de día, y quizá de noche sí que lo dejaría en gradación preferida. Así que, de nuevo, si queréis ser puristas, la opción correcta es gradación preferida, sobre todo para entornos en completa oscuridad, y brillo preferido brilla más en la parte media de la curva, pero seguramente a la mayoría de gente le guste más. Así que, nuevamente, en función de vuestros gustos, de lo cinéfilos y puristas que queráis ser, y de las condiciones ambientales de vuestra sala, tenéis que poner una opción u otra. Pero recordad que la correcta es gradación preferida. Nivel negro 50, aquí no cambia nada. Estos son controles automáticos dinámicos que tienen que estar desactivados. Luminosidad máxima aquí sí tiene que estar en alto, porque en HDR queremos el máximo brillo posible del panel. Color, como antes, experto 1, color vivo no. Claridad, aquí sí que recomendaría que la recreación realista la dejéis en desactivada, porque la señal es 4K, es muy difícil mejorar ya una señal 4K. Si queréis dar un puntito de nitidez lo podéis poner en manual y 20, pero ya estáis dándole más nitidez a una señal que ya es muy nítida de por sí, pero bueno, como queráis, ¿vale? Los dos reductores tienen que estar en desactivado y gradación suave en bajo, porque nuevamente nos ayuda con el tema de del banding. Movimiento. Aquí muy importante no activar el claridad, porque al meternos un fotograma blanco, aquí sí que un fotograma negro, aquí sí que perdemos brillo. En HDR sí se nota bastante. Si yo lo activo, a ver si lo podemos ver en directo, veis cómo la imagen pierde bastante luminosidad. Nuevamente el HDR necesitamos todos los nits posibles del panel, así que esta opción es mínimo. Por eso hemos puesto el modo personal y no el modo cine también. Modo película nuevamente en alto y señal de vídeo todo en automático. Hasta aquí todo correcto, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir a contenido Dolby Vision, que cambia un par de cosillas y ya nos metemos con el juego y prácticamente terminamos el vídeo. Bueno, estamos en modo Dolby Vision, como os comentaba, hemos puesto una película. Si no tenéis reproductor que soporte Dolby Vision, podéis poner, por ejemplo, Netflix, cualquier película o serie en 4K, casi todas están ya en Dolby Vision. Y la tele nos lo va a indicar aquí. Aparte de que los modos de imagen son Dolby Vision brillo, oscuro y vivo, también en ajuste de imagen nos aparece aquí los modos de imagen Dolby Vision. Aunque arriba, como veis, señal HDR. ¿Por qué? Porque Sony trata todas las señales en HDR como HDR. Aquí, nuevamente, el modo correcto es el Dolby Vision oscuro. Esto es como deberíamos ver la película según las intenciones del director, pero nuevamente indico que esas intenciones del director son si vemos la tele completa y totalmente a oscuras. Si no, vamos a ver mucho menos detalle en sombra de lo que deberíamos, y por eso nació el modo Dolby Vision brillo o el Dolby Vision IQ en otras marcas, para intentar adaptar esa imagen que deberíamos ver a oscuras para verlo de día, ¿de acuerdo? Así que, en principio, Dolby Vision oscuro y luego seguiremos con el debate. Aquí tiene que estar todo en apagado, el brillo, aquí cambia, importante que el contraste se pone en máximo y no se pone en 90, porque ya el Dolby Vision no tiene el tema del clipping o el tone mapping, porque cada escena o incluso cada frame se masterizan en los laboratorios Dolby, así que cada escena está lo más fielmente adaptada al contenido, con lo cual no hace falta que entre en juego el tone mapping. Resumen, contraste en máximo. Gamma en 0 es una señal HDR, con lo cual tiene que estar en 2,2. Asignación de tono en no, importante, porque ya no hay asignación de tonos. Al ser Dolby Vision nativamente dinámico, no hace falta que la tele lo adapte. El nivel negro en 50, ajuste de negro y mejora de contraste avanzada no. Luminosidad máxima en alto, por los mismos motivos que el HDR. Color 50, 0 experto 1. Color vivo en no. Claridad exactamente igual que en HDR. Recreación realista no. Si queréis darle un punto de nitidez fuera de la norma en manual y 20, pero yo recomendaría que no.
Gradación suave, yo aquí en Dolby Vision lo desactivo. El Dolby Vision ya está masterizado a 12 bits, aunque nosotros lo veamos en 10 bits, y ocurre una cosa similar a lo que en resolución de PC se llama super sampling, que es la imagen está masterizada a más bits de profundidad de la que nosotros lo vemos, y eso tiene una serie de ventajas. Sí, aunque lo veamos a 10 bits, tiene una serie de ventajas. La primera es el redondeo. Si ponemos una señal de 10 bits en un panel de 10 bits, seguramente la señal no esté a 10 bits, sino que esté a 9, algo. Ese 9, algo significa que tenemos un decimal de pérdida. Si está a 12 bits, seguramente lo estamos viendo a 11, algo, con lo cual ya no tenemos esa pérdida de redondeo. Y la segunda ventaja y más obvia es que al estar masterizado a más profundidad de bits, aunque luego se reduzca a 10 bits en el formato Ultra HD, se conserva cierta mejora en las gradaciones, con lo cual no hace falta activar un filtro de gradación suave, que además, en el caso de Sony, aunque también en menor medida en LG, empeora un poco los detalles en el fondo de la imagen, sobre todo en Dolby Vision. Así que yo os recomendaría que lo dejéis en desactivado porque no he visto, creo que nunca, una escena con banding en contenido Dolby Vision de calidad. Movimiento, igual que el HDR, el Motion Flow en mínimo y en mínimo. ¿Por qué? Pues, en 1 y mínimo. ¿Por qué? Porque no hace falta, no podemos meter el Black Frame Insertion para no perder brillo. Modo película en alto y señal de vídeo todo en automático. Eso sería la configuración ideal. Si estáis en un entorno muy iluminado o os gusta una imagen salida de la norma con más brillo del que debería, tenemos la opción de Dolby Vision brillo. Esta opción es exactamente lo mismo que hemos explicado en HDR con el tone mapping de brillo preferido o gradación preferida. ¿Os acordáis? Es idéntico, lo mismo. La curva se sale por la parte media y hace que todo brille, como veis, más de lo que debería. Sobre todo los medios, que es toda la imagen en general, que nosotros vemos como brillante. Así que si alguien tiene un entorno iluminado o estamos viendo contenido de 4000 nits, que en ese caso ya la tele tiene que hacer un proceso de tone mapping muy bestia, incluso con Dolby Vision, no es mala idea poner el Dolby Vision brillo, pero insisto, el correcto es el oscuro. Vale, he puesto esto corriendo por si lo eliminan por copyright, así salgo yo en medio, no creo que pase nada. El modo TDT, como he explicado también, habrá gente que ha contratado la calibración con Salón Digital, o incluso gente que me pregunta por privado, por Telegram o por el foro, y es que no tiene un estándar. Por ejemplo, ahora están poniendo Callejeros Viajeros, es un programa de televisión, no es una película, con lo cual no tiene las mismas normas que el cine. ¿Podemos verlo con el modo imagen del cine? Sí, pero no tenemos por qué, porque no estamos obligados, ¿vale? Así que como no tenemos una obligación, digamos, para ver la intención del director, porque no hay director, yo aquí me salgo de la norma. Por ejemplo, pongo el modo estándar. Luego pongo el brillo más bajo por el tema de los logos, ¿vale? En torno a 40 o 35. 35 estaría mejor, no sé por qué se me ha puesto en 40. 35. Contraste en 90, gama en -2, porque nos da la gama 2,4, que a mí me gusta más personalmente. La mejora de contraste avanzado de la luminosidad máxima, como veis, lo hemos puesto en bajo por el tema de los logos. Y la mejora de contraste avanzado lo dejo en bajo para darle un poco más de intensidad al contraste, aunque queme un poquito los blancos y aplaste un poco los negros, porque realmente, como casi no veo la tele, prefiero salirme un poquito de la norma. Lo mismo pasa con el color, que lo hemos puesto en cálido en lugar de experto, y el color en 60. Color vivo en bajo. Y la claridad lo tenemos en recreación realista, no. Esto es bastante importante porque, como he explicado, es un filtro muy bueno, pero muy agresivo. Si lo ponemos en la TDT con la mala calidad que tiene, vamos a ver demasiado ruido y demasiado posterización por todas zonas, porque es que lo que estamos haciendo es resaltar la suciedad, así que lo dejamos en no. Los dos reductores también en no y gradación suave en bajo, esto no cambia. Y el movimiento igual que en SDR, que es 1-1, ¿vale? Para que añada un fotograma negro entre cada frame original para añadirle un poquito más de percepción de fluidez, y el interpolador, que es la homogeneidad, en 1. Y aquí también importante el modo película en bajo. El modo película en bajo lo que hace es detectarnos si estamos ante una película o estamos ante una señal entrelazada de emisión terrestre o digital. Si lo ponemos en alto, es demasiado agresivo e introduce una especie de stutter, una especie de paroncitos, sobre todo se ve en los carteles de debajo de las noticias, que intenta grabar también, pero con mi cámara no se percibe, pero sí que es importante que lo pongáis en bajo. En alto introduce ese efecto. En bajo el movimiento es completamente fluido. Es una novedad también que tenemos este año con respecto al año pasado. Y señal de vídeo todo en automático, como veis no nos deja tocar porque no tenemos una señal HDMI. Nos vamos con los videojuegos para finalizar el vídeo. Estamos con el modo juego. Hemos puesto un juego en SDR. Aquí va a ser igual que las películas, existen juegos en SDR y en HDR. Y como veis tengo la Play 4. La ventaja de tener la Play 4 o la Play 5, los ajustes son iguales, igual que la Xbox One y la Xbox Series X, es que en el caso de la Play, como es de Sony, la tele automáticamente cambia a modo juego sin hacer nada. Si tenéis las Xbox no pasa nada. Yo os recomendaría conectar un HDMI a un puerto de la tele, aunque tengáis un amplificador, y que ese puerto siempre lo tengáis en modo juego, porque así siempre no tenéis que estar cambiando con el mando entre modo cine, personal o juego. ¿Vale? Lógicamente para juegos, modo juego. Nos vamos a ajuste de imagen para personalizar un poquito.
Aquí nos sale un modo de imagen auto en Sony nuevo que, como veis, establece automáticamente el modo de imagen según los contenidos. Solo funciona lógicamente con la Play, ¿vale? Detecta que es una Play y automáticamente nos cambia a modo juego. Si no lo tenéis, pues ponedlo en no y cámbialo manualmente, ¿vale? Sensor de luz no, y nos vamos con los controles de brillo. Aquí más o menos parecido a la TDT. Yo pondría un brillo de 35/50, que vendría a ser un 65 en las LG más o menos. Contraste en 90, la gamma, aquí en los videojuegos sí que tiene una norma de 2,2, tanto en SDR como en HDR, así que la gamma correspondiente correcta será en 0. Nivel de negro en 50, ajuste negro no, mejora de contraste no, luminosidad máxima en medio, yo no pasaría de ahí. Color le podemos dar un poquito más de chicha al no tener norma, como explicaba antes, no es una película, no tenemos norma. El color en lugar de experto lo pondría en cálido, que es un poco más frío. Le viene un poquito mejor a los videojuegos, y el color vivo lo pondría en bajo, ¿vale? Como veis, la imagen gana un poquito más de contraste, un poquito más de color del que debería, pero me gusta más, y al no tener una norma, no tengo por qué seguir las normas del cine, de ISF. Gradación suave lo pondría en bajo, ayuda bastante a los videojuegos, que es una de las cosas donde más ahorran a la hora de comprimir, que es en las grabaciones. Movimiento, lógicamente, desactivado, y señal de vídeo todo en automático, para que detecte los rangos RGB correctamente. ¿Vale? Como veis, el input lag en este televisor es de 16 milisegundos y funciona perfectamente, ¿vale? No hay ningún problema y se ve espectacular, la verdad es que se ve súper bien. Fijaos la nitidez que tiene y el color de la lava tan bonito que sacamos con estos ajustes. Nos vamos a un videojuego en HDR y con eso finalizamos el vídeo. Vale, me he venido aquí, aunque veáis en la cámara súper azul el blanco, aquí el blanco es blanco nuclear, no sé por qué la cámara se ha intentado ajustar el ISO. Antes de empezar, habría que ajustar los patrones para que yo aquí casi lo vea, casi invisible, ¿vale? Que vendría a ser aquí, justo este punto. El siguiente ya lo veo invisible, aquí sigo viendo el logo. Y aquí hasta que el logotipo esté casi invisible, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿vale? Vendría a ser aquí. ¿Por qué he hecho este patrón, este ajuste antes de empezar el videojuego? Porque la A90J no soporta HGIG, que es ese protocolo establecido por la norma de los videojuegos precisamente para evitar un doble top mapping, el de la tele y el del propio videojuego. Como no lo tiene, tenemos que ajustar con el ajuste de la consola, como habéis visto, para que la tele sepa dónde está el límite del blanco, que podemos percibir según el panel, y el límite del negro. De esa forma no hace un doble top mapping o hace un top mapping incorrecto. Una vez que hemos ajustado ese patrón que podéis encontrar en los ajustes de la propia consola, ya automáticamente debería haberse puesto, en cuanto salte el videojuego lo digo, el modo juego, como veis, sin tocar nada, porque tenemos una Play y la tele es de Sony. Bueno, lo hemos dejado en menú para no tener problemas con el copyright y, como digo, nos sale el modo juego automáticamente. Si nos vamos a ajuste de imagen, veréis que ya nos sale la señal de HDR aquí arriba, que nuevamente os aparece el modo imagen auto para que conmute entre modo juego y no. Sensor tiene que estar en apagado. El brillo, veréis cómo se ha puesto automáticamente en máximo y contraste en 90 por el tema que os explicaba del top mapping y del brillo máximo que necesitamos del panel. Y aquí, igual que el cine, gradación preferida sería la opción correcta. Si queremos un poco más de brillo en los medios, como veis la cara se ilumina bastante, sería brillo preferido, ya en función de lo que os gusta a vosotros. Nivel 50 del negro, ajuste y contraste avanzado en no, y luminosidad en alto. Incluso aunque sea consola, necesitamos el máximo brillo del panel. Color en 60 y cálido con el color vivo en bajo, porque como digo, al no tener norma por no ser una película, nos podemos salir un poquito de la misma. Recreación realista yo lo pondría en apagado. Gradación suave en bajo, en este caso, y el movimiento, por supuesto, en Motion Flow en no, para evitar más input lag. Y con eso, porque la señal de vídeo la tenemos en automática, ya tenemos finalizado el vídeo de mejores ajustes de la Sony A90 y 80J. Recordad que haremos también el de la X90 y X95J. De acuerdo, chicos, así que con eso finalizamos, como digo, el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale al like para suscribiros. Haremos la misma noticia, o la tenéis vinculada aquí en forma de noticia, que podéis ver las tablas, incluso imprimirlas o guardarlas en PDF. Y nada más, espero que de aquí que os sea útil el vídeo, que os guste a todos. Si os gusta, como digo, por favor, dale a suscribir, que somos 35.100 personas. Muchísimas gracias a todos por vuestra visita, por vuestro apoyo, por vuestro soporte, y espero que nos veamos en el próximo vídeo a todos. Así que un buen fin de semana y nada, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo.